En Plaza Podcast. Estamos inmersos en la era digital. De hecho, los niños nacen ya con la tecnología bajo el brazo. Esto hace que nazca un nuevo síndrome que consiste en acumular información digital. ¿Quién no ha abierto el correo y ha visto que tiene cientos de emails, incluso en algunos casos miles? No los borramos por si acaso, pero ¿para qué? Las personas tendemos a guardar archivos, emails, fotografías. Borrarlos supone para muchas personas un problema y ese problema en ocasiones, sobre todo las más extremas, se convierte en una enfermedad. La acumulación de basura electrónica, tanto en casa como dentro de los dispositivos, cada vez es más frecuente, pero ¿existe relación entre el síndrome de Diógenes digital y el cambio climático? Hoy en Plaza al Día, ¿cómo saber si padeces o no Diógenes digital? Hola, personas payísticas. Bueno, que dice personas payísticas, dice broyentes. No, broyentes no. Bueno, siguen persones payísticas, que diu Lucía Márquez, o broyentes, que li agrada més a Guillermo López. O paellers, que diria Marta Meneu. La Paella Rusa és el vostre podcast semanal de salseo, actualitat política y el que faça falta. Ahí estamos. Ya disponible en Plaza Podcast y en las principales plataformas. Saludamos a la psicóloga Aurora Gómez. Señora Gómez, muy buenas. Muy buenas. En la vida real estamos acostumbrados y hemos oído hablar en multitud de ocasiones del síndrome de Diógenes, pero relacionado sobre todo con la acumulación de basura y de cosas inservibles, y pues es una enfermedad realmente. Pero extrapolado al mundo digital, ¿existe también algún tipo de trastorno por acumulación, en este caso de basura digital, podríamos decir? Se han encontrado ya casos clínicos y mucha experiencia de gente que empieza a tener sufrimiento mental derivado de síndrome de Diógenes digital. Y el primer caso reconocido ha sido hace poquito, en 2015, y no sé si quiere un poco que le cuente qué le pasaba a esta persona. Sí, claro. Bueno, pues esta persona fue como un regalo de Navidad o lo que fuera, que le regalaron una cámara de fotos y empezó a hacer fotos. Entonces, un fotógrafo profesional, cuando las revisa, tira las que no merecen la pena y sigue adelante y las clasifica. Esta persona empezó a hacer fotos en plan dejó de ir al trabajo y hacía fotos 24 horas de todo lo que le pasaba y acumulaba todo eso cada vez en más discos duros, de tal manera que ya básicamente no cabía en la casa. Y ahí es cuando se presentó en el psicólogo presentando el cuadro de sufrimiento asociado a un Diógenes. Entonces se vio que en caso de esta persona era un Diógenes digital, de acumulación de archivos digitales. Pero lo que estamos viendo en consulta clínica son casos de gente, por ejemplo, que acumulan pestañas, periodistas que acumulan todos los artículos del mundo y no saben luego cómo organizarlos, señoras que se bajan todos los torrents de las películas y series por si algún día lo necesitan, gente que, por ejemplo, se ponen muy nerviosos porque tienen que conseguir todos los datos de su actividad física, ¿no? De su corazón, si han dormido, si no han dormido, por dónde han pasado. O sea, que hay muchas formas de acumular en lo digital. Es decir, que por el ejemplo también que nos acaba de describir, estamos hablando realmente de un trastorno obsesivo-compulsivo ligado un poco a esta conducta, ¿no? Habría dos tipos. Lo que han descubierto los investigadores en acumuladores digitales, de Diógenes digitales, es que hay dos tipos. Uno sería más parecido a un Diógenes clásico, es decir, que acumulan pero es puro caos, y luego hay otros que le llaman coleccionistas. Es exactamente igual que en el mundo real. En el mundo real los Diógenes pueden ser muy organizados, como si fueran archiveros de una colección. Documentalistas, ¿no? Sí, con todo su método y demás. Y son perfeccionistas. En este caso son perfeccionistas, pero tampoco saben cuándo parar. Y los otros lo que hacen es puro caos, que es como los Diógenes reales, ¿no? Uh-huh. En ambos casos, uno permite que vuelvas a encontrar tu archivo y el otro es inviable. Pero ambos casos tienen el nivel de sufrimiento mental asociado a esa compulsión constante de guardar información y el coste medioambiental, físico y social que supone estar haciendo esa conducta todo el rato. Una de las diferencias del plano digital respecto a la vida real, aunque sí que dice que hay uno que puede coincidir, como nos está explicando, es que puede pasar más desapercibido
en el primero, es decir, acumular basura digital, emails, archivos, fotos, parece que no ocupa espacio y no molesta tanto a nadie, por lo tanto, puede pasar más desapercibido. Sí, y eso es un problema. Es decir, que ya de por sí muy poca gente sabe si en su entorno tienen un síndrome de Diógenes, ¿vale? Porque la gente con síndrome de Diógenes se acaba aislando por vergüenza, no pide ayuda y ya nadie le visita. Entonces nadie sabe si en tu entorno, en tu compañero, tu amigo, tienen ese síndrome de Diógenes. Lo suelen saber los vecinos porque llegan a generar problemas. Pero en lo digital parece que en lo físico se tarda más en acumular tanto como para que lo veas si están acumulando en físico los archivos digitales, en discos duros y demás, pero en digital parece que no lo ves. O sea, nosotros, por ejemplo, nos dimos cuenta, yo participo en un programa de radio que se llama Post Apocalypse Now, y de repente la persona que lleva la parte técnica, el programa se reventó y no entendimos qué había pasado a nivel técnico y nos quedamos mirando. Y claro, es que había abierto más de 100 pestañas y el ordenador ya no podía más. Claro, reventó. Entonces fue a buscar el archivo de la música que tenía que poner y no apareció el archivo. Y ahí fue cuando nos dimos cuenta que uno de nuestros compañeros pues tenía este problema. Y luego fuimos tirando y le preguntamos y bueno, pues lo hacía de manera habitual. Sí, en diferentes maneras, ¿no? Y ante estas situaciones, estos casos así que, como decimos, pueden pasar más desapercibidos, ¿qué podemos hacer para ponerle remedio a esta acumulación de información digital? Es decir, ¿qué pautas deberíamos seguir si nos vemos un poco en esta situación y nosotros mismos reconocemos que estamos teniendo ese problema y queremos ponerle freno? Claro, aquí los consejos, en primer lugar, sería hacer una limpieza de tus archivos digitales como si mañana te fueras a morir y alguien los viera. Entonces, eso significa que no lo vas a hacer de una sola vez, ¿no? Entonces, el segundo consejo sería dividir en subtareas, es decir, hoy limpio las pestañas, mañana la carpeta de archivos del ordenador, a lo mejor otro mes lo que hago es me centro en el móvil y limpio no sé qué carpeta, entonces ir poco a poco, ¿no? En tercer lugar sería confiar en las propias habilidades que te han permitido encontrar la información, ¿no? O sea, que si una vez encontraste el archivo, a lo mejor también lo vuelves a encontrar. Y aprender cuál es la parte más importante sería ya casi de terapia, ¿no? Porque cuáles son los mecanismos que te han traído a hacer eso. Uno de los mecanismos cognitivos que suele estar presente en los diógenes, ya sean diógenes físicos como digitales, es que suelen tener mentalidad del apocalipsis. Es decir, que piensan que puede pasar algo muy grave y que esos archivos le van a ser útiles. Otra de las cosas que suele estar asociado tanto de los físicos como digitales es que esos objetos son parte de su identidad. Entonces, desligarse del apego que produce el objeto, saber que tu identidad no depende de los objetos que tienes, ayuda bastante. Eso es como carne de terapia. Uh-huh. Luego también, pues, ser consciente de la consecuencia de la acumulación de datos. Por suerte ahora mismo, y luego lo vais a tratar, las consecuencias y los impactos medioambientales que tiene. Efectivamente, como usted dice, en unos momentos hablaremos con nuestro siguiente invitado sobre la huella de carbono y los efectos en el cambio climático de ese síndrome de Diógenes digital, pero queríamos aprovechar que está usted aquí con nosotros también para analizar el problema del almacenamiento digital, no solo desde la parte psicológica, sino también desde la parte medioambiental. Y es que el elevado uso del agua se ha convertido en uno de los grandes retos relacionados con la refrigeración de los data centers que guardan todos nuestros archivos. En este sentido, usted abandera una iniciativa que se llama Tu nube seca, mi río. Explíquenos exactamente de qué se trata. Bueno, como psicóloga estábamos viendo todos estos problemas relacionados con la privacidad de los datos y demás, y lanzamos una campaña junto con otras compañeras que son gente de academia y activistas en general de temas de software libre para visibilizar el impacto que tiene esa acumulación de datos en la nube en la vida real, porque lo que la gente no ha visto muchas veces es un centro de datos de macroescala, serían como una macrogranja de datos, queríamos utilizar ese término. Por ejemplo, van a construir uno en Talavera de la Reina, de Facebook, que es el más famoso, y claro, cuando tú tienes una máquina que está almacenando un dato, esa máquina consume muchísima energía. Y para refrigerarla, este nuevo tipo de centro de datos lo que meten es agua, para bajar la carga energética. Pero al hacerlo, pues también consumen agua.
Y lo curioso es que la mayoría de estos macrocentros de datos se están poniendo en zonas de alto estrés hídrico, es decir, en Arizona, en Chile, en sitios que llevamos con megasequía desde hace tiempo, ¿no? Entonces es un poco curioso la elección que están tomando todas estas Big Tech para dónde poner el centro de datos, ¿no? Entonces nos está preocupando y sobre todo porque la mayoría de los usuarios no son conscientes cuando están haciendo algo de que tiene un impacto, porque estamos en plena sequía y hablamos de lo importante que es ducharse de manera más corta, o sea, cosas así, como que es visible. Sí, pequeñas cosas que puedan ir ayudando si todos colaboramos, ¿no? Sí, pero no son conscientes de que a lo mejor haciendo un scrolling en sus redes sociales están consumiendo agua. Uh-huh. Y un poco, como decíamos, usted abandera esta iniciativa, pero ¿cómo pretenden ponerla en marcha o qué objetivos tienen, hacia dónde va encaminada y sobre todo hacia quién? ¿De qué manera quieren dar visibilidad? Claro, nosotros no queremos caer en la individualización de la culpa que se ha hecho muchas veces con la gente de, no, pues consume tú menos datos, mira durante menos tiempo redes sociales, ¿no? Creemos que los culpables, los responsables y quien tiene poder de acción son las propias empresas, los propios políticos que pueden establecer medidas, y nosotros queremos lo que quieren otros países y se ha conseguido, que es la moratoria. Una moratoria significa pararse a pensar. Entonces, en varios países que ya han tenido problemas graves de sequías derivados por los centros de datos que se pusieron, lo que han dicho es, aquí no se instala ningún centro de datos más si no evaluamos con qué tipo de centro de datos, para qué y bajo qué condiciones. Esto ha pasado ya en Singapur, en Holanda, se está pidiendo en Irlanda y se está planteando en Alemania. Como decimos aquí, darle una vuelta al tema y analizar bien los pros y los contras, ¿no? Eso es, simplemente pararse a pensar, que parece que vivimos en un mundo tan rápido que pensar es un lujo. Pues Aurora Gómez, psicóloga y además, como estamos diciendo, pues una de las abanderadas de esta iniciativa para reducir el agua en la implantación de esos data centers. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a vosotras. Saludamos a Pablo Barrenechea, es director de Acción Climática de ECODES. Señor Barrenechea, muy buenas. Hola, muy buenas. Cada día descargamos y almacenamos grandes cantidades de información de manera online, pero en muchas ocasiones son datos que no utilizamos exactamente, no los guardamos por costumbre ya o porque necesitamos guardarlos y acumularlos para saber que tenemos eso ahí y que no lo hemos perdido. Realmente nos sirve para mucho, ¿no? Hay cosas que sí que son necesarias, pero muchas otras no. Sí, efectivamente tenemos un síndrome de Diógenes digital, ¿no? Se estima que el 60% de los correos electrónicos que recibimos no los abrimos. Se supone que hay en torno a unos 30.000 millones de fotografías en los teléfonos móviles en el Estado español. En realidad, millones y millones de datos que generan pues un alto impacto, ¿no? Porque estos datos están alojados en servidores que consumen grandes cantidades de energía. Se estima que el 1% del consumo eléctrico mundial es consumido por estos servidores, ¿no? Y no lo tenemos en cuenta, no nos damos cuenta, es algo que pasa totalmente desapercibido, ¿no? Decía usted que muchos emails no los abrimos y tampoco los eliminamos, o sea, los tenemos ahí en nuestra bandeja de entrada y precisamente eso es lo que usted nos dice, consumen gran espacio, pero no solo eso, consumen mucha energía y no somos conscientes de ello. ¿Por qué cree precisamente que no somos conscientes? ¿Falta un poco de información digital en general? Por un lado, falta información digital. Por otra, pues está básicamente dentro de nuestro modelo de pensamiento procrastinador, ¿no? En el que pues cosas que no vemos, cosas que no las vemos urgentes, pues directamente no las hacemos. Y por otro lado, claro, cuando en nuestra casa se acumula la basura, pues la bajamos al contenedor correspondiente. Si reciclamos y hacemos separación análisis, la llevamos al contenedor, y si no, todos los días tenemos lo que yo denomino uno de los milagros de nuestras ciudades, ¿no? Recogen la basura todos los días en nuestras casas, desaparece por las noches y no nos enteramos, ¿no? Aquí ocurre y menos mal, mucho más fácil. Menos mal que ocurre eso. Y menos mal, pues sí, por supuesto. Pero aquí todavía es mucho más sencillo. Desde nuestro teléfono móvil, sentados en
en el sofá de nuestras casas, en una terraza, en cualquier lugar, estamos acumulando basura digital sin darnos cuenta. Yo, por ejemplo, en mi bandeja de entrada, hace unos meses revisé y tenía 70.000 correos electrónicos. 70.000 correos electrónicos. Yo le gano, 90.000. Pues ahora le voy a dar el mal dato sobre Pues, esos 90.000 correos electrónicos. Dígamelo. Se estima por la Universidad de Lancaster, hizo un estudio y un análisis y planteaba que en torno a un correo electrónico guardado en tu bandeja de entrada, tiene en torno a una huella de carbono de 4 gramos. Dices, bueno, 4 gramos no son muchos. Claro, Ahora, pero si vamos sumando, claro. Mis 70.000 correos electrónicos suponen en torno a 200 toneladas de carbono. 200 toneladas de carbono supone, o viene a ser más o menos lo que emitiría un avión en 100 viajes Lima-Madrid, más o menos, ¿no? Para hacernos una dimensión. Y eso es lo que tenía yo almacenado en mi bandeja de entrada, ¿no? Pues yo un poco más. Claro, pero hay que tener en cuenta que la huella de carbono per cápita en el Estado español está en torno a unos 6 toneladas de carbono por ciudadano, ¿no? Por persona. Claro, solo en algo que está ahí, que no utilizo, que lo tengo abandonado, que hay correos electrónicos desde el año 2010, está generando en torno a una huella de carbono de 200 toneladas. Y no somos conscientes para nada de esto, ¿no? De hecho, sea un problema de la basura digital. Claro, cree que además es una tendencia que está al alza. Porque usted dice, no somos conscientes, pero es que encima está al alza. Es una tendencia que está al alza. Solo hay que ver el uso masivo que hacemos de las plataformas digitales de información y del correo electrónico, ¿no? Pero a esto unamos WhatsApp, unamos los montones de grupos en los que estamos recibiendo diariamente memes, fotos, vídeos, que muchas veces guardamos en nuestro teléfono móvil sin más, simplemente porque no hemos quitado esa opción de nuestro móvil, ¿no? Y ojo, de repente un día vemos... Aún diría yo más. Es decir, cuando nos vamos a comprar un dispositivo nuevo, lo primero que miramos es la capacidad para que quepa toda la mayor información, fotos, vídeos, todo, ¿no? Es un poco también la mentalidad que tenemos. Vamos a comprar el que tenga más gigas. Efectivamente, y en realidad cada una de esas imágenes está alojada en un servidor para que yo la pueda recepcionar en mi correo, en mi teléfono, ¿no? Y ese servidor está consumiendo energía de dos maneras fundamentalmente. Por un lado, el consumo eléctrico para mantener esos datos y acumular esos datos en los servidores, y por otro lado, en todo lo que es la refrigeración de estos grandes servidores que generan muchísimo calor. Estos son los dos grandes elementos que están generando gases de efecto invernadero si efectivamente la electricidad que consumen no proviene de energía renovable, ¿no? Un dato también impactante que relaciona el cambio climático y el síndrome de Diógenes digital, nada más y nada menos que el 40% de las emisiones de efecto invernadero de la Unión Europea proceden precisamente de la contaminación digital. Deberíamos, yo creo que en general toda la sociedad, asistir a cursos específicos de basura digital para saber exactamente lo que estamos guardando y cómo está afectando esto al cambio climático y al cambio en general, al entorno medioambiental. Nosotros lo vemos así y con la ayuda y con el apoyo de la Fundación Accenture hemos desarrollado una aplicación móvil, una app, que se llama Digital Coach, que lo que nos hace es facilitar un proceso de coaching para ser más eficientes con nuestra basura digital, ¿no? Hay un tema fundamental con la basura digital. Es sencillo, no estamos hablando de grandes cambios tecnológicos, es más, de ningún cambio tecnológico, simplemente cambios de hábitos. Y lo podemos hacer desde el sofá de nuestra casa, esperando que empiece la película o el partido de fútbol que quiero ver o cualquier de los programas favoritos, ¿no? Simplemente es necesario incorporar hábitos. Y desde mi terminal móvil puedo desarrollarlos de una manera fácil y sencilla. Y esto es algo que es importante tener en cuenta. No estamos hablando de grandes cambios en nuestro modo de vida que generan otras necesidades de la lucha frente al cambio climático. Esto es algo realmente sencillo. Y desde nuestro teléfono móvil, tan fácil como cambiando el color de la pantalla de nuestro móvil para empezar,
haciendo limpieza en nuestro WhatsApp, haciendo limpieza en nuestro mail y con otras acciones sencillas como pues descargar en la nube las fotos y que estén en la nube y que no estén en 2 sitios, en la nube, en mi teléfono, en el ordenador. Con estos sencillos hábitos podemos reducir nuestra huella de carbono, que de esto se trata, ¿no? Mirando ya un poco más a largo plazo, ¿cómo ve usted el futuro entre ese equilibrio de poderes entre conservar nuestros datos y no agravar la huella de carbono? ¿Hacia dónde cree usted que se encaminarán los pasos para paliar este problema que podemos afirmar efectivamente que es un problema? Yo diría que en realidad IPCC, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, este año dio una frase fundamental y clave, ¿no?, en la lucha frente al cambio climático. Y decía que estábamos andando cuando en realidad deberíamos sprintar. Yo creo que va a haber una realidad, lamentablemente, que es el cambio climático que estamos padeciendo, que nos va a llevar a de repente querer sprintar, ¿no? Con lo cual, estar preparados para cuando llegue ese momento es muy importante. La tecnología es un gran aliado de la lucha frente al cambio climático, pero la tecnología bien utilizada, ¿no? Y aquí vemos un ejemplo donde la tecnología, unido a malos hábitos, pues también genera problemas, en este caso, de emisiones de gases de efecto invernadero. En ese sentido, en el corto plazo, obviamente vamos a seguir generando basura digital, ¿no? Lo que tenemos que trabajar es fundamentalmente, y nosotros ponemos este granito de arena desde la app Digital Coach, tenemos que trabajar en generar esos hábitos que nos ayuden a utilizar de manera adecuada la tecnología. Insisto, con cuestiones tan sencillas como limpiar los chats en WhatsApp, de vez en cuando. Sí, de vez en cuando, o no guardar los archivos. Correcto. O vaciar la carpeta de spam o la papelera en nuestro mail. Tan sencillo como esto. Hábitos fáciles que además nos pueden animar a pensar en otras actividades y otras acciones en la lucha frente al cambio climático, que es algo totalmente necesario. El Acuerdo de París plantea un objetivo ambicioso, que es que el aumento de la temperatura a final del siglo no sobrepase el 1,5 grados, que es lo que marca IPCC como línea roja para evitar grandes males al planeta. Y la mala noticia es que estamos en torno al 1,1 en este momento, ¿no? Con lo cual, como dice IPCC, tenemos que sprintar. Y aquí tenemos un ejemplo fácil y sencillo para comenzar ese sprint. Pues Pablo Barrenechea, muchísimas gracias por atendernos. Recordamos, director de Acción Climática de ECODES. Como digo, gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. A todos nos cuesta deshacernos de recuerdos, no solo materiales. Cada vez es más difícil borrar, sobre todo, fotografías, documentos o alguna vez correos electrónicos. Pero no somos conscientes que nuestra basura digital perjudica al planeta y por ello nuestra acumulación electrónica contribuye al cambio climático. Tenemos, por tanto, claramente todos o casi todos un síndrome de Diógenes digital y nuestros datos generan un gran impacto. Darnos cuenta de ello es el primer paso, pero sobre todo poner de nuestra parte para así solucionarlo es más que necesario. Plaza al Día es el daily de todas las cabeceras del Grupo Plaza. Lo pueden escuchar también a través de las principales plataformas de podcast a las que pueden suscribirse y enviarnos sus comentarios. Plaza Podcast.